Yo vine a darte honor y gloria. Padre, yo vine a escuchar tu palabra para que mi mente sea renovada. Yo vine, Señor, a ser edificado en esta hora. Yo vine a conocer de ti para ponerlo en práctica. Oh Padre, Señor, yo tengo estas cargas en este tiempo, en este momento. Yo tengo esta situación particular en este momento. Pero ahora, en este momento, yo estoy delante de tu presencia. ¿Cuántos sabemos que estamos delante de su presencia? Yo vine a escucharte a ti, no a escuchar al pastor, no a escuchar las alabanzas de la boca de mi hermano. Yo vine a escucharte, yo vine a escucharte a ti. A través de las alabanzas tú me ministras, a través de tu palabra tú me ministras y soy edificado. Yo necesito de ti. ¿Cuánto le podemos decir al Señor en esta hora? Yo necesito que tú me hables. Yo necesito de ti. Yo necesito que tu palabra llegue para ministrarme, para redarguirme, para enseñarme. Yo necesito de ti. Aleluya. Yo necesito que tu misericordia se renueve en este día y te revele a mi vida. Y lo que está oculto, que mis ojos no lo ven, mis oídos no lo entienden, mi corazón no lo ha comprendido, hoy se ha revelado a mi vida. Aleluya. A la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Padre, Señor, si alguno está en esta hora afanado, si alguno en esta hora está perturbado, si alguno en esta hora está preocupado, si alguno en esta hora, Padre eterno, está más angustiado por lo que está pasando afuera que lo que está pasando aquí adentro, donde está tu presencia, Jehová. Yo te pido, Señor, que en esta hora tú puedas enfocar a tus hijos, que puedan encontrar el deleite, Señor, de encontrarse contigo, Señor, y junto con los santos levantar manos, Dios. Padre, Señor, manténnos alerta, que nuestros oídos estén prestos para escuchar, nuestros ojos, Señor, que hoy sean abiertos a tu verdad, y que las escamas, Señor, que puedan haber en nuestros ojos se caigan, Padre eterno, que las cosmovisiones, ideologías y filosofías humanas hoy, Padre, sean quebrantadas por el poder de tu palabra, Dios. Padre, Señor, llegamos a este lugar, no para cumplir, llegamos a este lugar para adorarte, para exaltarte, para bendecirte, para darte honor y gloria, para reconocer, Señor, que tú tienes palabras de vida. Llegamos en esta casa, en este lugar, que donde tú nos has protegido, nos has cuidado, Señor, del clima y de otras cosas, para reconocer, Señor, que tú has sido bueno. Así que donde tú estás ahora, puedes levantar tu mano y darle gracias al Señor. Dale gracias al Señor, iglesia, donde estás. Tal vez te levantaste corriendo, tal vez estabas tarde, tal vez estabas pensando si venía o no venía porque viste la temperatura y estaba bien y frío. Dale gracias a Dios en esta hora. Dale gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Dale gracias a Dios por lo que Él está haciendo. Dale gracias a Dios por lo que ha de hacer, aleluya. Dale gracias a Dios porque te está hablando, aleluya. Dale gracias a Dios, iglesia. Ahí donde está, todo un tiempo, dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor, aleluya. Dale gracias a Dios, que tu boca no cese de darle gracias a Dios. Porque la realidad es que tenemos muchos motivos para dar gracias. Más allá de todo lo que podamos estar viviendo y experimentando, tenemos más motivos para dar gracias. Amén. Dale gracias a Dios. Que tu corazón hoy se llene de todo por lo cual tú le tienes que dar gracias a Dios. Aleluya. Él es fiel. Él sigue siendo fiel. Amén. Él sigue siendo fiel. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Y hoy, como así el Señor nos ha estado ministrando, no vamos a buscar opinión del hombre, opinión del mundo. Vamos a buscar su verdad. Aleluya. ¿Cuántos decimos amén? Yo no sé cuántos de ustedes están cansados con las opiniones. Yo lo que quiero es la verdad. La verdad que me lleva a entender, a comprender y amar más y hacer la voluntad de aquel que se murió en el Calvario y resucitó. Aleluya. Eso es lo que yo quiero conocer. Las opiniones me afanan. Las opiniones me estresan. Pero la palabra de Dios me da gozo. Aleluya.
Dios es bueno y para siempre su misericordia. Por favor, en la medida que sea posible, los que vayan a buscar agua, busquen agua ahora. Verifiquen que sus teléfonos estén en modo de vibrar, por favor, para que podamos estar enfocados en la palabra. Santo Dios, aleluya. Pero antes de entrar a la palabra, todos aquellos que vayan a necesitar buscar algo, por favor, vayan a buscarlo en este momento. ¿Está por aquí? No, gracias. Amén. Amén. ¿De qué estuvimos hablando hace 2 semanas atrás? Vamos a ver si alguien se acuerda y puede decirme. ¿De qué se estuvo predicando hace 2 semanas atrás? Perseverancia en la justicia, de la justicia. ¿Qué estuvimos hablando de la justicia? ¿Alguien que se acuerde de algo específico? Vamos a ver. La justicia humana es diferente a la justicia de Dios. La justicia humana es diferente a la justicia de Dios. Muy cierto, totalmente diferente. ¿Qué más? Vamos a ver, ¿qué más? ¿Quién más me puede decir algo más? No todo lo que vemos No todo lo que se ve. que algo es justo en sí no lo ve. Que algo puede parecernos, nosotros podemos percibir que algo es justo, pero en la totalidad no lo es. Cuando realmente meditamos sobre eso, no lo es. Ya. Que Dios es un Dios justo y para Él todos somos iguales. Dios es un Dios justo y lo último que dijiste. Y para Él todos somos iguales. Y para Él todos somos iguales. Hicimos la diferencia entre ser salvos y ser creación de Dios, ¿verdad? ¿Alguien más? Estamos llamados a hacer justicia, a practicarla. Que practiquemos y vivamos la justicia con rectitud. Que practiquemos y vivamos la justicia con rectitud. Amén. Amén. Estuvimos hablando que había 4 puntos en el hebreo, esa palabra en el hebreo, sedaka, lo estoy diciendo como lo leo, en el hebreo, que nos habla específicamente, nos da una concepción de cómo el pueblo judío veía lo que era la justicia y entendía lo que era la justicia. Entre las cosas que ellos entendían era, vayan apuntándolo en su cabeza y en su corazón, vivir correctamente. Vivir correctamente. Tratar bien al prójimo. Amar al prójimo. Defender al pobre, al huérfano, a la viuda y al extranjero. Actuar con fidelidad al pacto de Dios. Esos 4 puntos definen esta palabra sedaka. Estos 4 puntos son sumamente relevantes y entre las cosas que estuvimos hablando fue que si vamos a la escritura, más allá de la justicia retributiva, del castigo, la palabra nos habla constantemente de una justicia de restauración. ¿Cuántos podemos decir amén? Si hubiese sido porque nosotros realmente, cada uno de los que estamos aquí, nos merecíamos el castigo y nos merecíamos pagar por ese castigo, si no hubiese sido porque Dios tiene un corazón de restaurar, tú y yo no estuviéramos sentados en estos pupitres o en estos pulpes, ¿cómo se dice? Asientos, vamos a ver. Bancos, gracias, bancos. No estuviéramos aquí. Así que, aunque Dios también pasa juicio y se paga por el pecado o por la falta que podamos tener, ¿verdad? Y el anhelo del corazón del Señor va inclinado a que tú seas restaurado, a que tú regreses a Él. Por eso es que en una escritura que nos habla del ministerio de ¿qué? De reconciliación. Por eso el anhelo de Dios que todos los hombres pasen a ¿qué? A
reconciliarse con Él. Ese es el corazón de nuestro Señor. Miren qué lindo. Amén. Estuvimos hablando de que nosotros tenemos unas percepciones y tenemos nuestra propia justicia. Nosotros decimos, esto está mal si a mí me afecta, si a ti te afecta, si no te conviene, si te causa inquietud o problema. Pero eso no es la justicia que el Hijo de Dios debe vivir. Nosotros estamos en el reino de los cielos y hay unos códigos de ética para vivir y ser parte de este reino. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo que pasa es que muchos de nosotros queremos traer nuestras propias definiciones que ya teníamos establecidas en nuestra mente a la definición de Dios o a lo que Dios, al corazón de Dios, y no se va a poder porque va a haber un choque, va a haber una pelea entre lo que Dios dice y entre lo que tú quieres hacer. Amén. Esa semana cuando predicamos lunes, ya él se sienta conmigo, estábamos compartiendo, ¿verdad? Allí en el cuarto. Estábamos compartiendo, estuvimos ahora hablando y él me dice, esa palabra, mami, estuvo bien heavy en mi corazón, fue muy profunda en mi corazón, él me dice. Y me dice, prácticamente lo que hoy estaba ministrando al pueblo, una de las cosas que me dijo fue, yo tenía diversas opiniones sobre muchas cosas, inclusive la justicia. O sea, yo tengo unas opiniones sobre lo que debe ser la justicia. Pero el Señor me ministró muy poderosamente en que yo tengo que ir al corazón del asunto. Y cuando yo vaya al corazón del asunto, es a la respuesta que Dios tiene para mí. A través de su palabra, porque me va a revelar su carácter. ¿Cuántos podemos decir amén a eso? ¿Cuántos de nosotros tenemos diversas opiniones sobre diversos asuntos, sobre diversos temas, sobre diversas ideas o situaciones que puedan estar pasando, porque estemos pasando personalmente? Pero debemos ir al corazón, a donde está la respuesta y donde está la verdad. Porque si estás aquí sentado, tú te consideras hijo. Y yo quiero que hoy nosotros podamos estar atentos a lo que dice la Escritura. David nos dijo en 2 de Samuel 8:15, nos dijo que, nos dice la Escritura, que David reinó sobre todo Israel, gobernando al pueblo entero con justicia y rectitud. Ese fue David, y sabemos que David pecó, sabemos que David cometió fallas y faltas, porque la justicia no se trata de que tú seas perfectamente moral, porque a veces pensamos que todavía a todos nos falta y a todos nos faltará todavía. No es esa perfección de la moralidad que nosotros tenemos, es que tú puedas vivir estas 4 áreas conforme a la palabra de Dios, conforme al corazón de Dios. Y Dios sigue trabajando en tu moralidad, sigue trabajando en tus ideas, sigue trabajando en tus debilidades, sigue trabajando en ¿qué? En tus pecados, cuando tú vas con un corazón contrito y humillado delante de su presencia. Porque lo vemos en David. David pecó, se arrepintió y Dios ¿qué? Dios lo perdonó. ¿Hubo consecuencias? Sí las hubo. Pero él sí regía de acuerdo a esa justicia que se nos definió, que definió al principio. Hoy yo quiero que nosotros podamos entender varias cosas y voy a tocar unos puntos antes de entrar a la Escritura. Y quiero tocar estos puntos porque el Señor me ministró sobre esto para que nosotros como iglesia podamos salir del círculo, no voy a decir de violencia, pero del círculo repetitivo en el que estamos con pensamientos que no nos permiten crecer ni llegar a seguir aumentando y creciendo en la estatura de ese hombre perfecto. Todos los sistemas del hombre, del mundo, todos los sistemas del mundo nunca se van a comparar al reino de los cielos. Y lo primero que quiero decir es que si tú te consideras hijo de Dios, tú no puedes avalar o defender o apoyar o podemos sí decir unas cosas, pero tú no puedes irte en contra del reino por defender a los hombres. ¿Me estamos entendiendo? Tú no puedes irte en contra de Dios por defender a los hombres. Los sistemas del mundo se establecen de diversas formas.
por constituciones, por votos, por fuerza, por herencia, por poder militar. Pero el reino se establece bajo el fundamento del amor, del perdón, de la restauración, de la misericordia. En el mundo, los sistemas, y tú y yo participábamos de ese sistema, decíamos, si esto me conviene, lo hago. En el reino no es si te conviene, es si Dios lo dijo. ¿Estamos entendiendo eso, iglesia? ¿Estamos comprendiendo lo que el Señor nos quiere ministrar? Si tú has aceptado a Jesús como tu Salvador, nos dice la Escritura que tú y yo entonces pertenecemos ¿a quién? Al reino de los cielos. Inclusive, hay una instrucción que de misma la vamos a estar hablando, que nos dice Jesús. Ese código de ética no es relativo en el reino. La palabra de Dios es inmutable, es absoluta, es certera. En los sistemas del mundo es cambiante, es de acuerdo a la conveniencia, es de acuerdo a mis intereses, a los intereses del hombre. ¿Estamos entendiendo eso? Y nosotros tenemos que comprenderlo porque la Escritura nos los viene revelando en todo momento. Por eso la Escritura constantemente nos da unas advertencias, pero a la misma vez nos dice lo que tenemos que hacer. ¿Cuántos dicen amén por eso? En la justicia del mundo está basada en leyes humanas, puede ser parcial, puede ser imparcial, puede favorecer al fuerte o al que tiene recursos. Se dice que el rico siempre sale bien y el pobre siempre va a pagar la pena mayor en los sistemas del mundo. ¿Cierto o falso? En el reino es basada en la verdad, es basada en la santidad, es basada en la misericordia. Dios no hace acepción de personas. Dios defiende al pobre, defiende al huérfano, defiende al extranjero. Miren las diferencias. Miren las diferencias. ¿Estamos entendiendo por dónde el Señor nos está llevando? ¿Qué nos dice Mateo 6:36? Mas busquen primeramente los sistemas de este mundo. Únanse a ellos. Sigan detrás de ellos. Hagan lo que ellos dicen. ¿A quién tenemos que buscar primeramente? El reino de los cielos. ¿Y qué? Nos dice, porque nos menciona algo. Y la justicia de ese reino. Porque la justicia de ese reino no es comparativa. En nada, no se compara con la justicia de los sistemas del hombre. En nada. Hoy podemos tener un hombre que nos diga, o una mujer que nos diga que tiene el poder, que nos diga que ama a Dios con todo su corazón, vamos a ponerle. Y si mañana no le conviene, porque tiene gente a su alrededor, o tiene personas que le pueden beneficiar de algo, te va a decir, no se va, yo no amo a Dios con todo mi corazón y nadie lo va a amar. Ustedes me están entendiendo, el hombre es así, es cambiante. Mas busquen primeramente el reino de Dios, el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas le serán añadidas. Tú y yo estamos llamados, no es una invitación, es una instrucción, a buscar cuál es la voluntad de ese reino, cuáles son las características de ese reino, quién es ese rey, a conocer a ese rey, a obedecer a ese rey y a vivir y a practicar según la justicia de ese reino. ¿Cuántos podemos decir amén? Amén. Es ese reino, no es ningún otro reino, que puede ser que la historia, vamos a la historia, los reinos han caído. Pero el único, y no lo voy a decir reino, el único reino que no ha caído y que se mantendrá por la eternidad es en el que tú y yo decimos que pertenecemos. Es el único. ¿Cuánto podemos decir amén? Y seguirá por siempre y para siempre. Porque no depende de qué, de las emociones del hombre, del carácter del hombre, de las ideas del hombre. Dios Él es veraz, Él es poderoso, Él es santo, Él es soberano. Él no depende de opiniones. Él habla y se cumple. ¿Cuántos podemos decir amén? Amén. La palabra en el griego para justicia nos habla de orden, lo que es correcto, según una norma,
nos habla de justo, de recto, de justificar, de declarar justo. En el griego, justicia no es solo un acto legal, sino una condición racional y moral conforme a un estándar. ¿Cuántos podemos decir hay un estándar? Hay un estándar. Lo que pasa es que muchas veces tú y yo bajamos el estándar porque nos conviene, porque nos gusta, porque queremos irnos por la corriente de este mundo. Pero hay un estándar y el estándar está establecido en la Escritura y es el mismo reino. Amén. ¿Qué nos dice? El estado de una persona alineada a la voluntad de Dios. Ese es el estándar. Hace 2 semanas, por favor, pongan el al teléfono. Hace 2 semanas, cuando estábamos predicando, el Señor ministraba en mi corazón y lo dije varias veces, es que Jesús dijo, cuando llegaron su madre y sus hermanos, y le dijeron, Jesús, ahí está tu madre y tus hermanos. ¿Y qué Jesús contestó? Mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios, del Padre. O sea que el estándar para ti y para mí siempre va a ser, sin negociaciones, la voluntad de Dios. Siempre. Sin ningún tipo de negociación. Si realmente pertenecemos al reino, lo tenemos que no tan solo entender, lo tenemos que aceptar, pero lo tenemos que vivir. Porque Jesús, nuestro modelo, lo vivió al 100%. Amén. Es tener la posición correcta delante de Dios. Y la pregunta es, hoy para cada uno de nosotros, porque les digo, el viernes de la vigilia, le decía a los hermanos que estaban, el Señor ministró unas cosas a mi corazón y les decía, hay cosas que uno las ha leído en la Biblia una y otra vez. Hay cosas que tú te las sabes, uno se las sabe inclusive hasta de memoria el texto. Y hay cosas que tú no las viste, no las ves, no las entendiste en ese momento. Y cuando Dios decide abrir eso, cuando Dios decide abrir esa parte, es para que nosotros seamos edificados y no volver atrás. Es para que podamos vivirlo. Y esto me ha pasado con la justicia. Yo entendía la justicia de una manera, está correcta, pero ahora el Señor me ha dado otro entender de la justicia muy diferente a como yo la veía tan limitada. Estamos entendiendo y eso es para la gloria de Dios. Así que la pregunta para ti y para mí hoy es, ¿estás alineado a la voluntad de Dios? ¿Cuál es tu posición delante de Dios? Y esto les voy a decir, no es tan solo en lo externo, es en pensamiento, es en ideas, es en conceptos, es en todo lo que tú eres. ¿Estás alineado? Ese es el estándar. Es vivir bajo el orden del reino. Estamos viviendo bajo ese orden. Bajo todas esas palabras que el Señor ha establecido en la Escritura. De una manera u otra, aunque estemos en struggle, pero no es tan solo la intención, estamos realmente viviendo conforme a como Dios nos está diciendo. No es portarse bien, no es aparentar que soy bueno, no es aparentar que soy cristiano. No es aparentar externamente que cumplo con los rituales, es vivirlo y practicarlo. Es una vida que tiene que ser coherente con lo que Dios ha declarado. La pregunta es, ¿cuánta coherencia tiene tu vida con lo que practicas o con lo que no practicas? Y esto es bien importante, ¿por qué? Porque para este tiempo, vamos a darnos cuenta de la Escritura, y los tiempos que han de venir, los que se van a sostener son aquellos que se sostengan en la verdad. No que aparenten que están en la verdad, sino que se sostengan en la verdad.
Estamos entendiendo, para cuando hubo el COVID, el Señor ministró algo a mi corazón profundamente. Y Él me ministra mientras estaba en oración y en la administración. Lo que yo sabía que Él me estaba diciendo era que preparara mi corazón para todas las bajas que iban a haber en la iglesia y en el cuerpo de Cristo. Y así fue. ¿Cuánta gente dejó de adorar a Dios después del COVID? ¿Cuánta gente dejó de exaltar a Dios después del COVID? No era que dejaron de ir a la iglesia, nada más. Es que se alejaron de Dios. ¿Me están entendiendo por dónde vamos, verdad? Dice la palabra, porque la justicia, en Romanos 1:17, porque la justicia de Dios es revelada en el Evangelio a través de la fe por la identidad de Cristo Jesús, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Así que practicar la justicia es un acto de fe. Practicar la justicia es también tú vivir en fe, conocer y creer, sin ningún tipo de duda. Y pueden venir momentos que tú dices, Señor, yo sé que tú estás, pero como decía ahorita nuestra hermana Ruth, de David, yo sé que yo estoy pasando por esto y estoy en este dilema, pero yo sé que tú estás. Eso es fe. Así que la justicia va a ser revelada en nuestra vida a través de la palabra de Dios. A través de esa palabra, esas instrucciones, ese reino que quiere hacerse presente en nuestras vidas. Ahora, iglesia, vayan conmigo. Lucas 6, 41, 42. Vayan conmigo. Vamos al primer punto. Ya vamos en una clase, en una media introducción. ¿Lucas qué? Lucas 6, 41, 42. Cuando tenga me dicen amén. Amén. El primer punto es vivir correctamente. Ese es sedaka, ¿verdad? Justicia. Sedaka, creo que es bien difícil, porque tiene una T al frente. Es vivir correctamente. Y el Señor, mientras iba preparando durante la semana la predicación, el Señor ministró algo en mi corazón. Y parte de esta porción. Por favor, apaguen los celulares. Gracias. Entonces dice, ¿por qué te fijas en la basurita que está en el ojo de tu hermano, pero no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame sacarte la basurita del ojo, si ni siquiera puedes ver la viga que tienes en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga que está en tu ojo y entonces con mayor claridad podrás sacar la basurita que está en el ojo de tu hermano. ¿Qué es vivir correctamente? La escritura me enseña dos cosas y el Señor me ministró. No hay manera de vivir en justicia si tú no empiezas a vivir en justicia contigo mismo. Si tú primero no te paras frente a un espejo y dices, yo soy así, yo soy así, yo soy así, yo soy así. Y yo necesito, Dios, que tú me ayudes porque reconozco estas faltas delante de ti. ¿Estamos entendiendo eso? ¿Estamos comprendiendo? Vivir en justicia no es decir, aquel necesita. Vivir en justicia es decir, yo necesito de la intervención de Cristo. Vivir en justicia es tú dejar de ver las faltas del otro y ver todas tus grandes faltas. Miren cómo lo menciona, porque puede tener la palabra de vida. Las de nosotros son grandes. El del otro es falta. Amén. Vivir en justicia y vivir correctamente es tú primero ubicarte, saber dónde estás parado delante del Señor, saber si vives en la voluntad de Dios o saber si eres un hipócrita. Es así, sencillo. Es simplemente sencillo, iglesia. Eso es vivir en justicia. Vivir en justicia es saber que aunque externamente puedas mostrar
Dios sabe quiénes somos. Y Dios nos da la oportunidad de ir donde Él, porque Él quiere dignificarte. Él quiere que, Él quiere levantarte. Él quiere que tú te arrepientas y regreses a Él, porque por el camino en que puedes ir es un camino de perdición y te estás autoengañando. A mí me sorprende, a veces, miren, iglesia, yo se los digo, a veces nosotros sabemos, a veces yo sé que me están mintiendo. Pero yo me quedo tan sorprendida que la gente me miente y yo me quedo mirándolo y yo digo, Dios mío, se darán cuenta mi cara, porque mi cara me está, yo pienso que mi cara está diciendo, me están mintiendo. Pero la gente se cree sus propias mentiras. Eso no es vivir en justicia. Reconoce tu falta, iglesia. Reconozcamos nuestra falta. Yo siempre le he dicho a ustedes que a mí no me gusta pedir perdón. No me gusta. Eso para mí es un dilema existencial. Yo lo he dicho. Es un dilema existencial. Por eso trato de hacer las cosas bien. Y cuando no lo hago bien para pedir perdón, es como si me estuvieran jalando. Es una lucha que yo tengo. Yo lo reconozco como una lucha que yo tengo. Y sé que estoy mal, trato de hacer 20 cosas diferentes para restituir lo que hice, pero no se me hace muy fácil pedir perdón a los que están fuera de mi casa, a los que están en mi casa, es como que, sí, pero buscando toda la justificación. Eso no es vivir en justicia. Están entendiendo que la palabra primero me midió a mí, ¿verdad? ¿Me están entendiendo? Me midió a mí primero la palabra. Eso no es vivir en justicia. Para vivir correctamente y poder practicar algo, tú tienes que primero reconocer quién eres, dónde estás y quién es Dios en tu vida realmente. Para tú poder hablar de la palabra, tú realmente necesitas saber si la misma palabra que le vas a dar a tu hermano es la palabra que tú estás viviendo o simplemente te la sabes de memoria. ¿Estamos entendiendo eso? Eso es vivir en justicia. Vivir en justicia no es señalar todo aquello que alguien tiene, es señalarte tú mismo y reconocer que no es tan solo quedarte en el señalamiento, sino que tiene que haber un cambio, SOS, urgente 911. ¿Cuántos decimos amén a eso? Eso es vivir en justicia. Vivir en justicia es saber que soy pecador, pero que hay uno que pagó un precio y que si mis acciones siguen como van, yo estoy haciendo que ese sacrificio sea en vano en mi vida. Pero eso es lo que es mi autojusticia. Mi autojusticia es autoengañarme. Mi autojusticia es decir que estoy bien. Mi autojusticia es sentirme que soy más santo que santo que santo. Más santo que el otro. Más santo que los ángeles y los arcángeles. Eso es vivir en una falsedad. Y la palabra nos dice que antes de tú sentarte o pensar o ni siquiera decirle a una persona, vente que tienes un issue y tienes un problema, evalúate tú. Vive en justicia. Porque puedes tener la mejor intención, puedes tener el mejor mensaje, puedes tener el mejor consejo, pero evalúate tú, porque la gente ve dos cosas, lo que dices y lo que haces. ¿Estamos entendiendo? Eso es lo que la gente ve, siempre lo va a ver así. Así que la justicia comienza en ti y en mí. La justicia comienza en cómo nosotros sabemos que estamos delante del Señor. Es permitir que Dios examine nuestro corazón en vez de tú ser el rayo y de examinar el corazón del otro. ¿Estamos entendiendo eso? ¿Cuántos de nosotros le ha dicho el Señor en estas últimas semanas, examíname? Examíname. Mira mi caminar, dime cómo voy, mira mis pensamientos. Porque si estuviéramos diciendo, iglesia, la mitad de las cosas que decimos, hacemos, pensamos, y en las posturas que tenemos no las tuviéramos.
revelaría que su voluntad. ¿Es cierto? ¿Cierto o falso? Piensen un segundito. Piensen en algo para que ustedes vean que el Espíritu Santo le va a traer una palabra inmediatamente y les tumba el cuento. Se los tumba. Y les va a quitar la idea. ¿Me están entendiendo? Así que la justicia comienza con tú no engañarte. Reconocer que no eres mejor que nadie. Reconocer que tienes debilidades. Reconocer que tienes fortalezas. Pero reconocer que necesitas a Dios sobre todas las cosas. Reconocer que eres pecador. Reconocer que eres frágil. Reconocer que eres débil. Reconocer que no tienes fuerzas. Reconocer. Pero no engañarte. Y esta semana, mi mamá y mi hermana se quedaron en casa, gloria a Dios, por lo de la tormenta. Y cuando se fueron, yo tuve que salir a llevar a mí, a llevar a los nenes. Y cuando dejo a los nenes, para los efectos yo estaba muy bien. Yo estaba muy bien para los efectos míos. Cuando yo dejo a los nenes, yo empecé a llorar en el carro. De manera random, como dicen por ahí. Y dije, Señor, ¿qué es lo que hay en mi corazón? Pero era un llanto y un llanto que no paraba. Y le dije, Señor, yo tal vez he tratado de manejar una cosa, pero yo no he venido delante de tu presencia para decirte que las entrego. O sea, para mis efectos sí te las entregué, pero realmente las cosas me están cargando. Yo no tenía algo específico, no era algo específico que Dios me dijera esto, pero yo sabía que eran muchas cosas que me estaban afectando y que yo no le había dado la oportunidad de que Dios me lo dijera. Y Dios, como yo no le había dado la oportunidad, encontró la oportunidad. ¿Ustedes me están entendiendo lo que les estoy diciendo? Cómo nosotros a veces nos autoengañamos y no permitimos que Dios llegue a nuestra vida para revelarnos, no tan solo lo que estamos pasando ni que Él es misericordioso, sino para también revelarnos nuestras acciones, que van contrarias a Él también, porque Él se revela. ¿Estamos entendiendo eso? Para tú dejar de engañarte tienes que evaluarte. Tienes que meditar sobre tus caminos con honestidad. Tienes que meditar sobre tus pensamientos, sobre tus acciones, sobre tus ideas. La autojusticia, cuando nos engañamos, literalmente estamos siendo ciegos. Y el ciego, nos dice la Escritura, que no puede guiar a nadie. A nadie. ¿Estamos comprendiendo eso? La justicia comienza desde un conocimiento correcto de uno mismo. La pregunta para nosotros aquí es, ¿quién eres tú? ¿Qué tú te respondes con esa pregunta? ¿Quién eres tú? ¿Qué tú crees? ¿Cómo tú te defines? ¿Quién tú eres? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Cuáles son tus luchas? ¿Cuáles no son tus luchas? ¿Quién eres tú? Ese conocimiento correcto de uno mismo. Si no tienes un conocimiento correcto de ti, el conocimiento que tengas de Cristo lo vas a distorsionar. ¿Estamos entendiendo eso? Si tú no tienes un conocimiento correcto de ti, cuando recibas la palabra, cuando estudies la Escritura, lo vas a distorsionar porque lo vas a adaptar a ti, a tu justicia, a tu entendimiento, a tu voluntad, a tus deseos, a lo que tú quieres el aquí y el ahora, y tú quieres que Dios pase justicia sobre otro porque a ti te dé la gana, ¿verdad? Y Dios dice que ames al enemigo. No, pero tú quieres que olvídate, que Dios rompa y haga desastres en la vida de los demás. ¿Estamos entendiendo eso? Entonces, ¿qué dice? Esto implica que tú y yo tenemos que conocer nuestras imperfecciones. Tenemos que conocer en qué estamos fallando. Tenemos que conocer nuestros pecados. Tenemos que conocer nuestras actitudes, esos pensamientos, esas obras de la carne, la venganza, la ira. Todas esas cosas tenemos que conocerlas.
hay gente que se inclina a ser vengativo, ¿cierto o falso? Tenemos que conocerlo, tú tienes que conocer y saber, mira, yo soy vengativa. Yo soy vengativo. Por eso yo necesito trabajar esto delante de la presencia de Dios. Porque una persona vengativa no va a poder vivir en el reino. No puede, porque va contrario a los preceptos de Dios de perdón, de misericordia, de amar al prójimo y de amar al enemigo. ¿Estamos entendiendo por qué hablamos de sistemas ahorita? ¿Estamos entendiendo? Lo que pasa es que para nosotros la iglesia ha querido mistificar todas las cosas, todo es místico, todo es maravilloso, poderoso, súper mega poderoso. Todo es súper mega poderoso. Y pensamos que Dios con una varita mágica nos va a hacer así como las hadas princesas de Disney. Y te convertiste. No, gente, tú tienes que soltarlo. Tú tienes que entregarlo. Tú tienes que morir a esa obra de la carne que te está alejando de vivir en justicia. Tienes que hacerlo. O si no, sabes que vives en hipocresía. Claro, lo que nos está diciendo la Escritura. ¿Estamos entendiendo? Esta palabra ha sido maravillosa. Dice, cuando practicamos la justicia con nosotros mismos, dejamos de vivir de la apariencia y comenzamos a vivir de la verdad. ¿Cuántos queremos vivir en la verdad? En todo tiempo. No cuando nos conviene, porque eso no es justicia. Es en todo tiempo. A mí me impresiona ver la iglesia primitiva. Porque la iglesia primitiva entendió esto a la perfección, la justicia. Sabía que por ellos vivir de una manera iban a ser perseguidos. Sabían inclusive que iban a ser abofeteados. Sabían que podían ser maltratados, pero decidieron vivir así, por honor a Dios y por hacer la voluntad de Dios. Jesús, ¿qué no hizo Jesús? Vino a esta tierra y se encarnó, sabiendo que iba a la cruz, sabiendo que los primeros que le dijeron, Hosana, Hosana, bendito el rey, el hijo de David que viene por ahí, Hosana. Son los mismos que iban a estar con Barrabás después diciéndole, crucifícalo, crucifícalo, porque los sistemas de este mundo nos ajustamos según las masas, según las conveniencias, según las ideas o ideologías que tengamos. ¿Estamos entendiendo que el reino es totalmente diferente? Totalmente diferente. Es ahí cuando entonces tú y yo comenzamos a caminar en rectitud, en perfección. Cuando empezamos a reconocernos, cuando empezamos así, porque va a ser una batalla y a veces nos va a agotar, luchar contra nosotros mismos, claro, pero tenemos que hacerlo. Amén. Tenemos que hacerlo porque va a haber frutos. Van a haber frutos maravillosos en nuestra vida, que es que esos frutos del Espíritu, el carácter de Cristo en nosotros, la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ese carácter? El practicar la justicia contigo te va a llevar a evaluar qué concepto tienes entre el bien y el mal. Entonces yo me ministraba ayer por la mañana y decía, pero ¿por qué? Si tú no tienes conceptos claros sobre lo que es el bien y el mal, bíblicamente, a lo que es malo le vas a llamar bueno y a lo que es bueno le vas a llamar malo. ¿Estamos comprendiendo eso? Lo que es justo o lo que es injusto. Recuérdense que todos nosotros hemos sido adoctrinados. Todos nosotros nacimos en este mundo. Vivimos en una sociedad, una cultura que vive, que piensa, que analiza las cosas de una manera, que tiene unas percepciones, que tiene unas ideas, que tiene unas vivencias, que tiene unos traumas. Todos nosotros hemos vivido en diferentes lugares, ¿verdad? En una familia que también tiene unas circunstancias, que tiene una historia, que tiene una vida, que también tiene unas vivencias difíciles. Y nuestra mente se va ajustando a eso. La realidad es que cuando nosotros llegamos al Evangelio, la palabra dice que ahora tú y yo somos nuevas criaturas. Todas las cosas viejas quedaron en el pasado y ahora todas son cosas hechas nuevas. O sea, que tú y yo necesitamos ir redefiniendo conceptos
mi definición, o sea, mi justicia, mi definición de tal cosa. ¿Estamos comprendiendo? ¿Cuál es tu cosmovisión? ¿Cómo tú ves el mundo? ¿Cómo tú ves el Evangelio? ¿Cómo tú ves a Cristo? ¿Cómo tú ves el reino de los cielos? ¿Cómo tú ves las circunstancias que están pasando a nivel mundial? ¿Cómo tú las ves? Todo eso es tu cosmovisión. Tú vas a ir evaluando si tu cosmovisión es más carnal o más bíblica. Sencillo, ¿estamos entendiendo eso? Es sencillo y es importante porque necesitamos evaluarnos. Dice la palabra en Marcos 12:31, y el segundo mandamiento más importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos dos. La cuestión es que si no te amas tú, si no te evalúas tú, si no te conoces tú, si no conoces lo que Dios quiere trabajar en tu vida, que son esas debilidades, ¿cómo vas a amar a alguien? ¿Cómo le vas a sacar la pajita a alguien? ¿Estamos entendiendo eso, iglesia? Justicia. Vamos a tratar bien el prójimo. Vamos a Lucas. Lucas 10:25. Ore para que el Señor me dé la oportunidad de terminar esta porción hoy. En el nombre poderoso de Jesús, 10:25. Amén. Cuando todos lo tengan, por favor, díganme amén. ¿Lo tienen amén? ¿Sí? Ok. Me escucho página, vamos a esperar. Lucas 10:25. Ay, que estoy leyendo desde la PCB, disculpen. Porque yo sé que algunos a lo mejor lo leen y decían, ¿por dónde va la pastora? Estaban por otro lado, ¿qué es esto? Ok, nos dice la escritura, de pronto un experto marque en la palabra, porque ya ahorita mencionó esto y él no sabía de qué, ni tan siquiera cuáles son las cosas que el Señor ministró a mi vida. Un experto en la ley se levantó para poner a prueba a Jesús y dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Jesús le preguntó, ¿qué dice la ley? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la escritura? ¿Qué dice los mandamientos? ¿Y cuál es la otra pregunta que Jesús le dice? ¿Cómo la interpretas tú? Seguimos. Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y amarás al prójimo como a ti mismo. Jesús le contestó, excelente respuesta. Practica eso y vivirás. Sencillo. A mí me gusta el Evangelio, por eso podemos estar aquí 10 horas hablando y Jesús te lo dice en 2 segundos. Practicar y vivirlo ya. Sencillo. No te compliques. Vamos. Pero el maestro de la ley, el experto, queriendo demostrar que su manera de vivir, ¿qué quería demostrar? ¿Qué quería demostrar? Que su manera de vivir era justa. Le preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y unos ladrones lo asaltaron, le robaron sus pertenencias, le quitaron la ropa. Además lo golpearon fuertemente hasta herirlo gravemente y se fueron dejándolo casi muerto. Por coincidencia, un sacerdote descendía por este camino, lo vio y pasó de largo. Asimismo, un levita pasó por este camino, lo vio y se fue sin hacer nada. Pero un samaritano, que también pasaba por el mismo camino a diferencia del sacerdote,
Y del levita, al ver al hombre herido, sintió compasión y mostró misericordia. Y acercándose sanó sus heridas. Derramó sobre ellas aceite y vino y las vendó, lo montó sobre su caballo y lo llevó a una posada para cuidarlo. Al otro día sacó 2 monedas, se las dio el dueño de la posada y le dijo: cuídalo mucho, y todo lo que gastes de más, cuando regrese te lo devolveré. Luego de contarle la historia, Jesús preguntó al experto de la ley: a ver, dime, de los 3 hombres que pasaron por el camino, ¿cuál fue el prójimo del que fue asaltado y estaba casi muerto? Él contestó: el que tuvo misericordia de él y lo ayudó. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. A mí me encanta Jesús. Porque en esta escritura nosotros estamos viendo muchas cosas. Lo primero es que Jesús, sabemos que la intención de este experto, conocedor de la ley. La pregunta es: ¿cuántos de nosotros aquí creemos que somos expertos en la ley? Y este hombre, con una mala intención, va donde Jesús a ponerlo a prueba. Pero Jesús escudriña los corazones de todas las personas. ¿Y qué es lo que dice? Él le dice: ¿qué es lo que yo debo hacer para ganar la vida eterna? Y me fascina porque Jesús no le dio la respuesta, Jesús no le dio ninguna opinión. Jesús le dijo: ¿tú eres experto? ¿Qué dice la ley? Y lo otro que le dice es: ¿cómo la interpretas? Porque una cosa es lo que dice la Escritura y otra cosa es como tú la ajustas a tu conveniencia. Otra cosa muy diferente, que tú cojas la Escritura para ajustarla a tu maldad, a tu concupiscencia, a tus agendas, by the way, diabólicas y malvadas, porque no son de Dios. Vamos a hablar claro. Clarito, clarito. ¿Cómo tú la interpretas? Para vivir en justicia, no es tan solo conocerse el texto, es saberla interpretar. Por eso que teníamos en un momento dado, estaba escuchando una prédica antier, y era como un estudio, no era una prédica, era un estudio, y la persona estaba diciendo: para los años 70, 80, todo era que todo el mundo iba para el infierno. Si no haces esto, vas para el infierno, está en la iglesia, para el infierno. Y la gente se creó esa filosofía de que todo lo tenían que hacer por miedo, por temor, porque si no iban para el infierno. ¿Cómo la interpretamos? Si tú no te conoces a ti, ¿cómo tú estás interpretando la Biblia? ¿En base a qué? ¿En base a qué conocimiento? ¿En base a tu voluntad? ¿Tus emociones? Que muchas veces si todavía no los reconoces, son emociones que no están sanas, ideas que están contrarias a Dios. ¿Cómo tú lo interpretas? Mire, ¿cuántas veces uno no ha leído este texto? Yo nunca había visto esto, santo Dios. Yo nunca había visto que Jesús le había hecho tantas preguntas. Yo lo leí con el papagayo. Y tal vez hasta lo he predicado, pero yo nunca me había percatado ni me había detenido para ver que él hizo estas 2 preguntas. ¿Cómo tú lo interpretas? Dime, ¿qué es lo que tú me dices de lo que está escrito? Dime, ¿cuál es tu percepción de lo que está escrito? Porque como sea tu percepción, así que tú lo vas a vivir. ¿Estamos entendiendo eso, amada iglesia? Y él le contesta y le contesta muy bien: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Muy, muy bien. 10 puntitos. Muy bien. Vete, vive y practícalo, le dice Jesús. Porque no se trata que lo recites, se trata que lo practiques. La justicia se practica, la bondad se practica, el perdón se practica. Aunque tú no quieras, se practica. Porque Jesús en el Getsemaní pidió: pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Él estaba en la carne, sabía lo que venía.
bendición, pero entonces no puedes pertenecer al reino. Estoy hablando claro hoy, ¿verdad? ¿Me están entendiendo? Bien claro. Porque no lo digo yo, lo dice la Escritura, vamos ahí. Vamos allá, mi hermano. No perteneces entonces al reino. Si tú estás constantemente luchando con lo que Dios dice que tienes que hacer, con el código de ética del reino, porque quieres pertenecer a un lugar donde tú no quieres hacer lo que se supone que hagas, ni vivir como se supone que viva. Gente, ¿dónde está la dicotomía de nuestras cabezas? ¿Qué le pasa a nuestra mente? ¿Estamos entendiendo? No es por falta de inteligencia, es por falta de voluntad. Es por falta de voluntad. ¿Qué le dice? A ver, vete, practícalo. Excelente respuesta. Si tú eres el experto. Excelente. Mira a Jesús, miren que es que nosotros somos atrevidos. Miren que a Jesús. Excelente respuesta. Pero sin tos, él quería coger a Jesús en algo, ¿verdad? Porque lo quería probar. ¿Y qué le dice? ¿Y quién es mi prójimo? ¿Y qué viene Jesús le dice? Ni el experto, ni el que conoce el levita, ni el que adora, mostraron misericordia. Tú puedes conocer la palabra y no vivir la voluntad de Dios. ¿Me están entendiendo? Pero vino el samaritano, aquel que ellos rechazaban, aquel que ellos le tenían el estigma, el label, como decimos en trabajo social, aquel que no se podía juntar porque eran una cosa mala, nos contaminamos todos nos contaminamos. Pero ese el único que vio, el que estaba tirado, lo levantó, lo sanó, lo cuidó, lo llevó a un lugar para que lo cuidaran y pagó para que lo cuidaran. Pero el experto no tenía ni la capacidad de tomarse un segundo para preguntarle por lo menos cómo te sientes. Porque somos muy expertos en recitar, muy expertos en hablar, muy expertos en predicar. Pero no somos expertos en vivir. Si dices que eres algo, tienes que vivirlo. En Puerto Rico había un lema que decía, ¿cómo era? Que se te note. Hay otra parte del frente. ¿Alguien se acuerda? Si eres cristiano, que se te note. Eso lo decía en Puerto Rico. Si eres cristiano, que se te note. Porque te digo, si eres cristiano, practícalo. Practícalo. Porque este mundo está esperando que la sal salga y la luz salga. ¿Eso es lo que está esperando este mundo? ¿Y qué le dice? Mira, esto a mí me ha dejado sorprendida, de verdad, porque es que Dios es tan bueno, tan misericordioso y nos ama también, o sea, lo ama. Yo quiero decir que Dios le ama, porque para que Él muestre cosas que, Dios mío, que es por amor, amén, es por amor. Y le dice, y entonces el samaritano, aquel que todo el mundo lo detestaba, ese fue el que se mostró misericordia. Y miren cómo Jesús maneja esta situación. Ahora dime tú, experto, sabiendo de la ley, el que me puede recitar la Torá y la Tanakh y todo lo demás, y el Talmud y todo lo demás. Dime, ¿cuál de ellos fue el prójimo del que estaba allí casi muriéndose? Y para que el experto tuviera que decir, el que se mostró misericordia, ustedes saben el proceso emocional, espiritual, mental, físico. Él estaba dando un ataque nervioso en ese momento, porque reconocer que los expertos no tuvieron misericordia y que el que ya ellos tenían como un label tuvo misericordia. Y así Jesús hablaba. Y así dejaba a la gente patidifusa, como las cucarachas, así cuando las mandan así. Y seguía caminando. Jesús no seguía en el chiqui vamos a hablar de tema más convencente. No. ¿Lo entendiste? ¿No lo entendiste? Ya yo te dije lo que era. ¿Estamos entendiendo eso? La justicia se trata en que tú vas a tratar bien a tu prójimo, no porque sea
No porque sea cristiano, no porque sea de tu familia, no porque sea alguien que tú amas, no porque sea alguien que tú quieres, no porque sea alguien que quieres conocer. Tú vas a tratar al prójimo, a todo aquel con la dignidad que se merece. ¿Por qué? Porque es creación. Sencillo. Y el prójimo es tu enemigo. Y el prójimo es el jefe que te saca por el techo y te pone a volar. El prójimo es el compañero de trabajo que toma ventaja de ti. El prójimo es el esposo o la esposa que constantemente está ese es el prójimo. ¿Estamos entendiendo eso? Esa es la justicia. Lo que pasa es que en nuestros conceptos, nosotros vemos este texto, sí nos gozamos del texto, pero decimos, yo no sé, pero realmente tal vez él tenía alguna razón para no levantarlo. A lo mejor él pensó que él tenía alguna enfermedad, a lo mejor él pensó que él tenía así, pero nosotros nos vamos y vamos a 4 mundos diferentes para poder justificar nuestras acciones. Entonces, en ese sentido, ¿ustedes me están entendiendo lo que nos está hablando la Escritura? La justicia, la cual tú y yo nos beneficiamos porque Cristo pagó un precio. ¿Cuántos saben que Cristo pagó un precio? Y que si Cristo no hubiese pagado ese precio de muerte y no hubiese resucitado, tú y yo, Él siendo inocente, tú y yo siendo culpables, tú y yo no hubiésemos podido pertenecer al reino, ni ser hijos adoptivos, ni pertenecer a los beneficios del reino, iglesia. ¿Y cómo nosotros, siendo tan poco, nosotros nos creemos tanto? ¿Cómo nosotros, siendo tan insignificantes, nos creemos que tenemos que establecernos unos estándares a la mente más grandes de lo que tú y yo no vivimos? ¿Cuál era la lucha de Jesús con los fariseos? ¿Por qué les decía hipócrita? Porque les ponía carga a la gente que no vivía. No la vivían. Iglesia, vamos a enfocarnos, por favor. Vamos aquí. ¿Qué es interpretar? La interpretación, según la Real Academia, es explicar o declarar el sentido de algo, especialmente de un texto. Es concebir, ordenar o expresar de un modo personal la realidad. ¿Qué es interpretar? Tal vez la interpretación es de acuerdo a mi realidad, de acuerdo a lo que yo vivo, de acuerdo a mis ideas, de acuerdo a mis conceptos, de acuerdo a mi voluntad. Yo interpreto. Y eso lo hacemos con la Biblia. No lo hacemos. ¿Cuánta gente no te dice? Voy a orar, voy a buscar aquí en la Biblia todos los textos bíblicos de que el Señor baje fuego del cielo. ¿Cuál es la raíz del asunto? Que tú tienes un corazón negativo. Pero ¿por qué tú no buscas los textos bíblicos que hablan sobre la venganza y lo que Dios habla sobre la venganza? Y sobre el perdón y sobre el amor. ¿Estamos entendiendo lo que hacemos con la palabra y con Dios? Y eso no es justicia, eso no es vivir en justicia. Ni podemos practicar esa justicia. El ser bueno, miren, iglesia, el ser bueno, el dar dádivas a alguien, el compartir el pan con alguien, no significa nada, no significa que con eso nada, eso es justicia simplemente. A veces tú no le tienes que dar nada a nadie, pero tus acciones hablan más y muestran más la justicia que lo que tú das. ¿Estamos entendiendo? Dios es maravilloso. Vamos aquí, actuar con fidelidad, el tercer punto, actuar con fidelidad al pacto de Dios. Vamos a Mateo 5:17. Mateo 5:17. Sigo leyendo la de TCB.
la contemporánea. Dice la palabra, no piensen que vine para destruir la ley o los profetas, lo dice Jesús. No vine para abolir nada, sino interiorizarla. ¿Para qué vino? Para interiorizarla. ¿Para qué? Interiorizarla. ¿Y qué dice? Y darle su pleno significado. O sea que todo lo que los demás conocían, ellos no tenían un significado completo sobre las palabras que había dicho Dios. En verdad les digo, toda la ley se cumplirá y nada pasará por alto hasta que todo se cumpla. Por tanto, cualquiera que ignore uno de los mandamientos, aunque sea el más pequeño o insignificante, será muy pequeño en el reino de los cielos. Vuelvo y lo repito. Por lo tanto, cualquiera que ignore uno de los mandamientos, aunque sea el más pequeño o insignificante, será muy pequeño en el reino de los cielos. Pero aquel que practique y enseñe hasta los más pequeños aspectos de la ley, será grande en el reino de los cielos. Les digo a ustedes, si alguno de mis discípulos no es mejor que los maestros de la ley y los fariseos en el cumplimiento de la justicia, que dignificar al otro, de ninguna manera, ¿qué dice? De ninguna manera entrarán en el reino de los cielos. ¿Quieren que lo lea de nuevo? Para que lo podamos procesar, lo que está diciendo la Escritura. ¿Quieren que lo leamos de nuevo? Voy a leer esa porción. Dice, les digo a ustedes, si alguno de mis discípulos, tú eres discípulo, iglesia, si alguno de mis discípulos no es mejor que los maestros de la ley y los fariseos en el cumplimiento de la justicia, que es dignificar al otro, de ninguna manera entrarán en el reino de los cielos. Porque la justicia de los fariseos era una justicia falsa, que es lo que Jesús estaba exponiendo. Y él quería que sus discípulos, y él predicó y enseñó a sus discípulos, ¿para qué? Para que sus discípulos vivan como aquellos que pertenecen al reino. No por una institución, no por un hombre que le interprete la Escritura, no por un hombre que le diga que tiene que hacer 10 cosas, no, sino como el reino así estipula que vivan los discípulos del Señor. Y él le dice, si mis discípulos no son mejor que esto, si mis discípulos no son mejor que esto y viven igual que los fariseos, entonces, ¿qué estamos haciendo? Pero la historia nos enseña bíblicamente que sus discípulos vivieron mejor que los fariseos, que cumplieron y practicaron la justicia. ¿Cierto o falso? Lo decía la Biblia. La palabra es para que tú y yo la practiquemos. Se nos enseña, inclusive el Espíritu Santo nos enseña a cada uno, pero es para que practiquemos. Es para aquello que está oculto. Cuando se abre, tú y yo ya no tenemos esa justificación, ya sabemos lo que el Señor nos está ministrando y el corazón del Señor, más allá de una administración, es el corazón de Dios. Es su corazón. Es lo que realmente Él establece. Para Jesús, yo me imagino, y esto es algo hipotético y es asumiendo, pero yo me imagino a Jesús frente a todos estos hombres expertos y el dolor que le tenía que causar a Jesús ver que estos expertos no tenían ni tan siquiera tal vez una cuarta parte de lo que Dios realmente esperaba
o les enseñó a través de la ley. ¿Estamos entendiendo? Ellos hicieron una idea, unos conceptos de la ley, pero se alejaron tanto al punto que realmente para ellos sus conceptos y su interpretación era la correcta, pero eso no afectaron a Cristo. Él vino como modelo de persona, para que tú y yo no tengamos una excusa, iglesia. Él vino como ese modelo para que nosotros podamos vivir en justicia, pero enseñó a 12, de esos 12 sabemos que uno lo entregó, a que vivieran en justicia y a que enseñaran a otros a vivir en justicia. Que enseñaran lo que es la justicia del reino y no la justicia del hombre, que es muy diferente. Cuando ahorita les mencionaba, cuando hablamos de la justicia del hombre, puedes amar a alguien en un momento dado y segundos después de ser como el pueblo que quería Barrabás y no quería que lo soltaran a él. Estamos entendiendo cuán duales y cuán incoherentes a veces nosotros somos en nuestros conceptos. Los fariseos, ellos decían pero no vivían. Ellos sabían pero no amaban. Ellos corregían pero no restauraban. Ellos tenían ley pero no tenían misericordia. Eran legalistas, orgullosos y todo lo que sabían realmente no lo practicaban. Vamos a Mateo 5:21. Que Dios es el Señor, aleluya. Mateo 5:21. Sí, pero pero más para abajo, ¿cierto? Sí, a mí no me veo que no. Sí. ¿Qué nos dice? Exactamente, sí. Yo quiero que después ustedes en su casa estudien, ya nosotros hicimos un estudio bíblico de la bienaventuranza, pero estudien exactamente toda esa porción desde el 13 de Mateo, para que ustedes se den cuenta de algo que yo no me había percatado y me percaté durante esta semana. Y es como Jesús anteriormente dijo que Él no vino a quitar nada, ¿verdad? Pero sí Él vino a mostrar lo que realmente significaba, lo que le había enseñado. Y si van detenidamente y estudian el capítulo 5, después del 13, del versículo 13, se van a dar cuenta de lo que Jesús empieza a decir. Y vamos a leer en el 21, dice, ustedes saben que les fue ¿qué? Enseñado. Miren la importancia de la enseñanza. Ustedes saben que ustedes le dijeron. Ustedes saben que esto fue lo que le dijeron. A los antepasados no asesinen y cualquiera que cometa homicidio sea enjuiciado para pagar por su delito. Pero yo les digo que todo aquel que se enoje contra su hermano, miren con lo que Jesús sabe. Están hablando de asesinar a alguien con un cuchillo, con una espada, con un palo, y Jesús dice, no. Pero yo te digo a ti, que si tú te enojas contra tu hermano y producto del enojo ejerce venganza, que sea enjuiciado y pagues por tu delito. Jesús amplifica y muestra lo que para una persona es nada más, no matarás. Jesús dice, no es tan solo matarlo físicamente, es matar su dignidad, matar su reputación. Es tú, porque estás molesto o porque simplemente envidias, quieres hacer daño. Eso no es justicia. ¿Estamos entendiendo? Y él le dice, y pague por delito y cualquiera que asesine a su hermano con palabras sea enjuiciado ante el tribunal. ¿Estamos entendiendo esto? Y cualquiera que insulte a su hermano sea culpable y sea llevado al botadero, en donde se quema la basura. Por lo tanto, si estás presentando la ofrenda en el altar y justo en ese momento te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí la ofrenda y no la presentes todavía. Ve y busca a tu hermano para que te reconcilies y luego vuelve al altar y ahora sí presenta la ofrenda. ¿Estamos comprendiendo lo que Jesús está diciendo, lo que es justicia? No me traigas algo si tú sabes que hay un conflicto. Porque la justicia no es que tú me traigas una ofrenda,
no es que tú me traigas un sacrificio, no es que tú me traigas una alabanza, es que tú, aquel que está alrededor tuyo, tú lo trates como alguien que yo creé porque tiene dignidad y nadie la puede violentar. Entrega eso, resuelve el asunto, pide perdón, reconcíliate con él y entonces perdón de mí. Porque si ya hiciste eso, ya tú practicaste la justicia y yo voy a recibir tu ofrenda. ¿Cuándo hemos visto el Evangelio de esta manera? ¿Cuánto lo hemos visto de esta manera? Yo les puedo decir que ahora yo veo la Biblia completa y veo justicia. Me salta todo el texto y digo, la justicia de Dios. Esta es la justicia que debemos vivir, la justicia de Dios, o la justicia que Dios aplica a nosotros, por amor, o la justicia también por faltas, pero veo la justicia en todo. ¿Qué nos dice? Déjenme ver dónde quedé. Ustedes saben lo que les fue enseñado a los antepasados. No cometan adulterio. Pero yo les digo, todo aquel que mira, estoy leyendo del 27 al 28, todo aquel que mira el cónyuge de su prójimo con deseos sexuales ya comete adulterio en su corazón, porque el fundamento de la nueva ética del reino nace en la intención del corazón y no propiamente en la acción. No tienes que llegar al acto para pecar. No tienes que llegar a ningún tipo de acto para entonces realmente que se aplique la ley. Nada más con tú pensar hacer algo contrario a lo que Dios ha establecido y su voluntad es pecado. ¿Estamos entendiendo, iglesia? ¿Estamos entendiendo? Le dije, estamos en el actuar con fidelidad al pacto. Y quiero terminar con esta porción. Voy a terminar con dos porciones diferentes. Sí, con dos porciones diferentes. Les dije que los expertos de la ley estaban corrompidos, no comprendían el mensaje o la intención de Dios cuando le dio todos los mensajes que le dio. No podían aceptar que Jesús estaba frente a ellos y les estaba no trayendo un nuevo mensaje, sino les estaba explicando lo que ellos no entendían. No tenían esa humildad para aceptarlo. Y sabemos que con el transcurso de la vida de este pueblo, los líderes tomaron mucho poder sobre el pueblo, al punto que eran partidos políticos también. Y se relacionaban con el imperio en el que estaban en ese momento dado. Pero más bien no era para beneficiar al pueblo, sino para beneficiarse ellos mismos. Y el Señor me ministró sobre esta porción. Jesús entra ya en unos textos, vas a ver que él viene ya en el pollino, todo el mundo está diciendo Hosanna, y llega entonces a Jerusalén y entra al primer templo. Y ve en el templo, en los actos del templo, ve gente que estaba vendiendo, que estaba haciendo negocio del lugar de adoración y de las cosas que Dios había hablado. Sabemos que cuando vamos al Antiguo Testamento, cada persona tenía que traer su sacrificio. Aquí en este momento cada persona iba y compraba, y la realidad es que aquellos que compraban se beneficiaban económicamente, pero subían los precios. Cuando tú estudias, dice que podían ser hasta más del 50%, vendían un animal, o vendían, ¿verdad? O lo que fueran a vender, lo vendían en una cantidad exagerada. Pero no tan solo ellos se beneficiaban, los sacerdotes se beneficiaban, los expertos de la ley, Jesús en su corazón. Porque cuando sabemos lo que es el pacto, sabemos lo que Dios está hablando, nosotros no podemos vender el Evangelio. No lo podemos vender, iglesia. Jesús se dolió al ver lo que estaba sucediendo. Jesús se lastimó
porque ellos pretendían que lo que estaban haciendo por el simple hecho de hacer el sacrificio era justicia. Y Jesús vio que lo que estaban era negociando con algo que Dios había entregado. Pero la pregunta para ti y para mí es, tal vez no tenemos un negocio aquí, pero ¿cuántas veces has querido negociar con Dios para que Él cambie su voluntad? ¿Cuántas veces has dicho, sí, yo sé que es así, pero yo no quiero hacerlo? ¿Cuántas veces has tratado de manipular a Dios para no hacer lo que Dios dice que tienes que hacer? ¿Cuántas veces, porque queremos vivir en nuestra propia justicia, nuestro corazón se está corrompiendo a cosas y a circunstancias o situaciones que no le están agradando a Dios? Lastiman al Señor. A mí uno de los textos que siempre me impresiona es cuando Jesús ve a Jerusalén y empieza a llorar porque había profetas y el pueblo no los reconocía. Entonces, eso para mí es impresionante, saber que el profeta estaba allí. No estamos hablando de cualquier profeta, estamos hablando de Jesús. Y que el pueblo no lo reconoció. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado? Y porque el templo ha pasado a ser un negocio para ti, no tal vez económico, pero sí de apariencias, sí de transacciones emocionales. Realmente no estás pendiente a lo que tienes que estar pendiente, que es Cristo Jesús. ¿Estamos entendiendo eso? Y yo le decía, esto no tiene sentido que tú me pongas a violar una mesa, porque yo no entiendo nada de la justicia con que Jesús. Y el Señor tuvo que ministrarme lo que Él quería, porque yo no lo entendía. Pero la realidad es esa. Si al punto que nosotros no nos conocemos, todo lo demás nosotros lo vamos a corromper. Porque ya si nosotros tenemos un mal concepto de nosotros, sabiendo que hay unas cosas en nosotros que tenemos que modificar, lo demás ya está corrompido. Ya lo está. ¿Estamos entendiendo? Dios quiere que en este tiempo tú y yo practiquemos la justicia. Hablamos. Dios quiere que hagamos una pausa, iglesia. Tenemos que hacer una pausa. Y tenemos que entrar a la Escritura. Pero no entrar a la Escritura para ganar conocimiento y entrar en debates innecesarios. Es ir a la Escritura para que seas transformado. Para que de una vez y por todas, aquello que tengas que entregar lo entregues y puedas practicar aquello que a Dios le agrada. En la actualidad hay fariseos, pero yo creo que Dios tiene poder para transformarnos a cada uno de nosotros si nosotros así lo determinamos y lo permitimos. Dios nos está llamando porque hay una humanidad que necesita que tú y yo practiquemos estas virtudes. No que las hablemos, no que digamos, no que recitemos, es que las vivamos. Con esto voy a terminar. Ay, pero pastora, nosotros estamos en este mundo. Sí, pero no eres de este mundo. Y si no lo has entendido, yo espero que hoy lo entiendas. Estás en este mundo. No perteneces a este mundo. No eres de este mundo. No puedes vivir como este mundo. Y si no lo has entendido, iglesia, o oyes dos cosas, o tomas la decisión de entregar las cosas, o simplemente sabes lo que la Escritura misma nos está hablando a cada uno de nosotros, porque es que ya no podemos vivir en apariencia. Ay, Dios mío, eso todo está allá. No golpea a nadie, ¿verdad? En el nombre de Jesús. No golpea a nadie. Pues estamos en el reino y pertenecemos al reino, pero sí estamos en este mundo. La palabra dice que estamos, pero no que pertenecemos aquí. ¿Pertenecemos a dónde? Al reino. Al reino. Y para
que tal vez se nos enseñó, que tal vez tenemos que redefinir, que posiblemente tenemos que ir de nuevo a la Escritura y pedirle al Espíritu Santo que nos revele, que tenemos que ir a permitirle al Señor que nos haga esa radiografía y nosotros mismos sabemos, iglesia, y decirle al Señor, este es mi problema, esta es mi debilidad, este es mi conflicto y esto es lo que me está impidiendo caminar. Amén. Así que ustedes saben que hay muchas diferentes teorías. Y para mí, una de las cosas que más me preocupa, como hija de Dios, como sierva del Señor, es que nosotros seamos engañados. Eso a mí, esa es una de mis oraciones, que la iglesia no sea engañada. Que la iglesia no doble sus rodillas delante de Baal. Santo. Que la iglesia Gracias. no confunda la mentira con la verdad. Y para mí es bien fuerte, porque bien difícil, y es una de mis oraciones porque es uno de mis temores más grandes. Ver hijos de Dios que han escuchado palabras y que se vayan. Pero no que se vayan a otro lugar, no, que se vayan de la verdad y vayan a la mentira. Como único nosotros vamos a poder tratar de evitar eso, cada uno de manera individual, y luchar contra eso, es cuando tú honestamente y yo honestamente vayamos delante de la presencia del Señor y primero trabajemos la justicia en nosotros y la practiquemos. Porque así, constantemente nosotros vamos a estar evaluándonos, meditando sobre nuestros caminos, meditando sobre nuestras intenciones, meditando sobre nuestros pensamientos. Y no es que estemos volviéndonos locos, pero es meditando delante del Señor, porque vamos a crecer. Amén. Sí, que iglesia, yo creo que terminamos con la justicia, la perseverancia de la justicia. Creo que sí, no sé, vamos a ver lo que dice el Señor. Amén. Gracias a Ale que me ayudó con todo este revolú, con todo ese revolú de las palomitas y todo. Aleluya, gracias a Ale. Dios es bueno. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, iglesia. Aleluya, poderoso Dios. Como quiera. Aleluya. Ahí donde tú estás, mire, tú sabes con honestidad. Vamos a hablar con honestidad delante de la presencia del Señor. Tú sabes cómo estás, tú sabes cuáles son tus luchas, tú sabes cuáles son tus debilidades, tú sabes cuáles son tus conflictos. Y si no lo sabes, hoy es un día para que te evalúes. Y le pidas al Señor no que te lo muestre, tú mismo lo puedes reconocer, pero también el Señor te puede revelar. Ahí donde estás, de acuerdo a lo que la palabra te ha ido enseñando durante todos estos días, si sabes que te falta y que no habías visto la justicia de manera bíblica, de manera como Jesús la vivió, de manera como Jesús la predicó, de manera como Jesús la practicó, en esta hora yo le pido al Señor que tú puedas reconocer y primero darle las gracias a Dios. Primero darle las gracias por su amor, darle las gracias porque se reveló a tu vida, darle las gracias porque el Espíritu te dio convicción, darle las gracias porque el Espíritu te redarguyó. Si sabes con honestidad que vas a luchar con vivir conforme a la voluntad de Dios, ese estándar que el mismo Dios ha puesto, que vivir conforme a su voluntad, en esta hora pide ayuda a Dios, porque Él dice que si tú le pides ayuda, Él te va a ayudar. Esa debe ser entonces tu oración, no hoy, sino todos los días, si sabes que estás luchando, si sabes que hay un conflicto, si sabes que tienes una debilidad que no puedes tú
hacerlo o tú misma hacerlo. Pídele al Señor que te ayude y que en todos los días, cada vez que te levantes, le digas al Señor, Señor, tú conoces que quiero, tú conoces que ya te lo entregué, pero ayúdame hoy a vivir en justicia, ayúdame hoy a practicar en justicia, ayúdame hoy que mis pensamientos no me venzan, ni mis emociones, ni mis actitudes, ni mis ideas, ni mis conceptos. Ayúdame, Padre, que sea tu palabra, la que está ya sembrada en mi corazón, que surja, que florezca, que crezca y que sea revelada a mi vida cada vez que estoy en conflictos. Padre, Señor, en esta hora tú conoces a cada uno de los que estamos aquí. Y tú conoces, Señor, que hoy podemos estar aquí. Tú conoces que hoy tenemos el privilegio de estar en este lugar, de adorarte juntos, de exaltarte, de adorarte, de glorificarte. Es un privilegio poder abrir la Escritura y poder saber la intención de tu corazón y lo que ya tú, Señor, tenías determinado para nosotros. En esta hora, Padre eterno, yo te presento a tus hijos y me presento a mí delante de tu presencia. Tú conoces nuestras debilidades, tú conoces que algunos de nosotros, Señor, estamos trabajando, otros, Señor, las estamos descubriendo, otros, Padre eterno, están, Señor, ya han trabajado unas áreas de su vida, pero hay otros, Padre eterno, que tal vez han enmascarado unas debilidades, unos pecados, unas circunstancias en su vida. Y hoy yo te pido que ellos puedan entender que no hay juicio. En este momento no hay juicio, sino hay misericordia. Y por misericordia y por amor tú has dado esta palabra a tu pueblo. Padre, convéncenos de que nos amas de una manera tan indescriptible que has decidido revelarte a nuestras vidas, contexto que conocemos y estudiamos, para que podamos, Señor, los pensamientos, las ideologías, las cosas con las que hemos venido cargando y aún tal vez con tiempo en el Evangelio, hoy sean quebrantadas en el nombre poderoso de Jesús. Sé tú, Padre eterno, en esta hora tu palabra ha sido entregada. Sé tú dando convicción, sé tú revelando, sé tú poniendo, Señor, el querer como el hacer, diciendo hasta aquí, ya no voy a vivir de esta manera. Ya no voy a practicar estas conductas, ya no voy a practicar, no voy a seguir cayendo en esta debilidad. Yo quiero revelarte, no quiero expresar ni mostrar que soy algo y no serlo. En esta hora yo te pido, Padre eterno, que seas tú dando esa convicción a tus hijos, a cada uno de nosotros, a todos los que estamos aquí, porque todos de una manera u otra necesitamos de ti, Dios. Necesitamos que tú vengas en nuestro rescate, necesitamos que tú nos alcances, necesitamos que tú nos levantes, necesitamos que tú, Señor, nos reveles, Padre eterno, cómo estamos delante de tu presencia. Ya tú has revelado tu palabra. En ese pasaje, Señor, de Jesús con el experto, Jesús le reveló a él lo que tenía que hacer. Hoy nos lo revelaste a nosotros. Sabemos que eres misericordioso y bondadoso, pero ya tú hablaste a nuestra vida hoy. Que hoy podamos tomar en serio lo que has hablado. Que no sea un simple mensaje de domingo y cuando salgamos por aquí se nos olvidó. Que meditemos, Padre eterno, que meditemos hoy, que meditemos en todos estos días, Padre eterno, lo que tú has venido ministrándonos. Nos has hablado de perseverar. Ese es el tema de este ayuno, perseverar. Y en las instrucciones del ayuno es, toma una virtud que necesitas practicar. Por 21 días, practícala aunque no tengas fuerzas, aunque el Señor no tenga la voluntad. Y has venido hablando de perseverar, porque el que persevera hasta el fin, ese es el que será salvo. Nos has venido de que mantenernos firmes, de trabajar en las áreas que tenemos que trabajar, de dejar de justificar lo que no es justificable. Y que podamos, Señor, estar delante de tu presencia, no constantemente midiéndonos según el estándar
estándar, sino sabiendo que tú nos miras, tú nos ayudas, también muestras misericordia, pero también nos vas a decir lo que tenemos que hacer. Y que cuando hablas, no tienes que a veces repetirlo 2 y 3 veces, ya lo dijiste. En esta hora yo te pido por mis hermanos, por mí, para que en este tiempo que estamos, Señor, practicando la perseverancia y la virtud que necesitamos practicar, tú nos sustentes, nos ayudes, nos levantes, nos consueles, porque posiblemente nos vamos a encontrar con áreas de nosotros que no queremos, Señor, confrontarnos. Pero yo te pido que este tiempo de trabajar en nosotros y permitir que tú trabajes en nosotros, que podamos, cuando terminemos, veamos el fruto maravilloso que tú vas a hacer en nuestra vida. Un fruto que permanece, que se mantiene, un fruto que no caduca, un fruto que va a ser constante. Padre, Señor, en esta hora yo te pido por aquellos, Padre, que hemos utilizado o que han utilizado, Señor, la Escritura o el Evangelio o el pueblo de Dios como este lugar, Señor, para adquirir nada más y llenar unas necesidades emocionales o unas necesidades, Señor, nada más físicas. Yo te pido por ello, yo te pido para que tengas misericordia, pero te pido para que te reveles como te has revelado en nuestra vida hoy también. Yo te pido, Señor, que en este tiempo podamos mirar que toda la palabra, desde el Génesis hasta el final, hasta el Apocalipsis, nos viene hablando lo mismo y se entrelaza. Si levantamos nuestras manos en este lugar, Señor, que nuestras manos realmente sean manos santas, porque ya fuimos con aquel que teníamos algún conflicto y le pedimos perdón. Porque para nosotros es más importante no levantar las manos, sino restablecer las relaciones que se necesitan restablecer. Sabemos que algunas, Padre, no van a ser restablecidas, pero hay otras que sí. Confróntanos con lo que somos. Pero sabemos que tu confrontación nunca nos va a hacer daño, nunca nos va a hacer mal. Yo te pido por cada uno de los que estamos aquí, que puedan regresar con bien a sus casas, que cuando lleguen a sus casas, Señor, sabemos que tal vez tienen cosas para hacer, pero mientras estén haciendo sus quehaceres o sus responsabilidades o sus planes, estén meditando sobre aquello, Señor, que tú has hablado a nuestras vidas. Convéncelos, Señor. Yo sé que tú estás dispuesto a convencernos. Ahora yo te pido que cada uno de los que está aquí se convenza a sí mismo de lo que le corresponde hacer. Gracias por ser fiel, Dios. En el nombre de Jesús, aleluya. Amén. Y amén, aleluya. Poderoso Dios. Vamos a despedir a aquellos que estaban en línea. Le damos nuestros saludos y Dios bendiga mucho. Y nos preparamos entonces